¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arranca Punto de Partida. Como cada martes a las 8 de la noche hacemos una suerte de resumen semanal, no tanto en realidad, porque nos quedamos con algunos datitos de la coyuntura para abrir el juego en algunos temas y después, la verdad que estamos disfrutando mucho hacer entrevistas, como si nos vienen siguiendo hace bastantes martes con Eugemucio. Mi nombre es Ramón Indart, buenas noches para todos. Solíamos tener una sola entrevista y después le empezamos a encontrar el gusto a tener dos para ir picando un poquito más con, no solo con políticos, pueden ser economistas, de la opinión pública de distintos actores, pueden ser periodistas, hoy va a ser el caso. En primer término va a estar Ari Lijalad, periodista del Destape, que está en un muy buen momento periodístico, así que vale la pena escucharlo un ratito. Y también viene Nicolás Massot, diputado nacional, fue un hombre muy importante en la gestión de Cambiemos y ahora está en una postura de estar en el centro. El centro no garpa por estas horas, pero bueno, ahí está Nicolás Massot, así que también lo vamos a escuchar y a charlar un ratito con él. Dije, no estoy solo, está conmigo Eugenia Mus. ¿Cómo andas, Eugenia? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo Sí. bien? Todo bien. Día lluvioso, que Sí. no para de llover. Bien, está bien. ¿Viste? Comentario del ascensor. Comentarios. Sí. Comentario de, te estás en el ascensor, está el gerente de la empresa y le decís, como llueve, ¿no? Sí, sí, como Cómo llueve. llueve. Bueno, muy bien, no garpa el centro, decía. Y me parece que un Milei que no saluda a Jorge Macri demuestra que por fuera no hay nada y hay que destrozar como se pueda al adversario, que ya estaba derrotado. Y dio un discurso en Radio Mitre, Milei, con Anhelo, que ahí le tiraba, lluviecita de centro le tiraba el señor Anhelo, como todas las noches a los funcionarios del gobierno. Le debe estar yendo muy bien a Anhelo. Y habló de un Macri que, y sí, derrotado, tiene que reconocer la derrota. Mauricio Macri. Por eso ahora te voy a contar lo que viene para adelante. Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones. Anoche cené con Cristian Ritondo. ¿Recibió un mensaje también? ¿Es verdad lo del mensaje? Sí, me envió un mensaje el presidente Macri, sí. ¿Después Sí. de mucho tiempo? Bueno, no importa. Digo, lo importante es, digamos, reconoció la derrota, felicitó, tuvo palabras generosas y yo le contesté con el afecto de siempre. Paso siguiente dice, vamos juntos con Macri. Es cierto. Están diciendo, vamos con o sin vos. Vos elegí qué hacer. Es lo que dice. Lo de Mauricio Macri, ¿es un hecho que van a ir juntos? ¿Entonces? ¿O todavía hay que esperar? No, sí, vamos a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, vamos a ir juntos y la vamos a ganar. La vamos a ganar en septiembre y en octubre. ¿La cabeza va a ser expert? Expert, digamos, es mi candidato. Expert es la Libertad Avanza. Bien, ahí está. Entonces, me parece que acá quedan claro también el dato político que le diste tanto a Santi, un montón de cuáles candidatos que se querían mostrar junto a Milei. Dice, de ninguna manera mi candidato es expert. Ya hay un acuerdo en la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. Lo que está pasando es que muchos gobernadores están en silencio porque están negociando con la Libertad Avanza. Le decían por caso Mendoza, Cornejo está desesperado por un acuerdo con los libertarios, por eso está bajo radar. Gustavo Valdés en Corrientes decretó la elección, busca lo mismo, él es radical, pero busca un acuerdo con los libertarios. En Tucumán, por ejemplo, me contaban hace un ratito, Osvaldo Jaldo va por la suya, Mansur va por la suya, el peronismo va roto, y el libertario es Lisandro Catalán, que está en Materia de Gabinete, Sí, con Francos. con francos. Está bien, con Guillermo Francos y dice yo soy. Bueno, veremos qué pasa para adelante. ¿Querés escuchar un archivo del Gordo Dan? Sí, Cuando obvio. dice que hay que usar paca paca. Muy buen archivo. Con Mariano Pérez hace creo que un año y medio. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que decía el Gordo Dan en este momento, Daniel Parisini, era no hay que romper nada, como decía Cambiemos. No cerremos Radio Nacional, no cerremos la TV Pública, no cerremos paca paca. Usémoslo una batalla cultural y lo definía de esta manera. Mirá. Tenés que utilizar las ametralladoras del enemigo. Tenés que utilizar las murallas del enemigo y tenés que utilizar los castillos construidos por el enemigo. Tomaste la base, pusiste la bandera, tenés que usar todo. Eso sería Samba hablando Eso con sería Milton Friedman. Doctrina Wololo, ¿ok? Sí. Todo el aparato de comunicación, Sí. y esto se lo digo a la gente que está en el gobierno, en la parte de comunicación, todo el aparato de comunicación no tiene que ser destruido. Es decir, no hay que cerrar paca paca
No hay que cerrar la TV pública y el encuentro, no sé qué más es, los canales del Estado. En encuentro hay que pasar caminatas viejas de Milei, de 2021. Pero, muchachos, tenés que pasar Dragon Ball, tenés que pasar Rocky. a Samba, digamos, el indio, en vez de... El indio ese era un nene. Era negro nomás. No, bueno, pero No creo era que, indio, creo que es Samba, un me pibe parece. que es aborigen, ¿o no? Creo que no. ¿No, en serio? Una cuestión muy bélica, ¿no? Todo Agustina bélico. Vamos a vuelve usar loca. las armas, el fortín, los Todo. ejércitos y demás, y usarlo en contra de. Y usarlo. Y apareció Tuttle Twins. Yo no lo había visto. Lo pusieron acá en la producción. Mirá lo que están haciendo con Paca Paca. Niños, este hombre necesitado es Karl Marx, fanático socialista y pésimo padre cuyas ideas llevaron a la muerte a millones de personas. Es lineal. El mejor pensador del mundo. Oh, más de 20 Bien. Es como para estúpidos. Y, Es como, bueno, a ver, ponlo a Karl Marx como un pelotudo. El tiempo de otra Escucha, persona. mira. El esfuerzo que se necesita para que Mira, ellos mira. cubran sus necesidades. Si tuvieras derecho al refugio, eso obligaría a este hombre a construirte una casa gratis. ¡Ay! ¡Lo siento! Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos. Oye, ¿qué le pasa a tu caballo? Nada. Si tuvieras derecho a la comida, eso obligaría a esta panadera a darte el pan que pasó todo el día horneando. Sí, supongo que eso sí es injusto. Entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad? Soy gran admirador de ella, pero debería ser una elección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción. Miren, podemos tener necesidades y deseos Tremendo. como alimento, Pará, refugio... pará, más allá de todo eso, pará. Si esto lo hacía siempre, ¿quién era que decía? Pablo Oliveto, el otro día le había entrevistado. Le dijo, siempre yo digo, si esto lo hiciera Cristina, ¿qué diría? digo, nosotros nos reímos porque nos parece ridículo, pero Es esto va a estar realmente al aire. Pónganlo al aire, a ver, sí, está bien. También estaba Bobby Goma y estaba al aire, pero No, ya sé, es digo. increíble, no lo había visto ese. Tienen por la doctrina, pero total. Total. Qué bárbaro. Bueno, dame algo de dólares y vamos a la primera entrevista. Pará, se me vino todas las facultades sociales a la Todas. cabeza. Bueno, convengamos que si en las facultades sociales había que pelearla, ¿eh? Yo Sí. estaba en sociales en la época de la ley de medios y Bueno, yo no llegué a esa estaba época. solo, ¿eh? No, pero yo trabajo en perfil. ¿Cómo vas a trabajar en perfil? Las manos manchadas de sangre. Pará, maestro, es un trabajo. Es un montón, es un montón. No, sí, sí, tenés que sí. estar con Aliberti en la red. No quiero estar con Aliberti en la red. Era tremendo, era tremendo. Estaba, ¿cómo se llamaba? De las cartas abiertas. ¿Qué? ¿El de la carta abierta de la Junta Militar? ¿O de No, Football? no, el que estaba en carta abierta. Carta abierta estaban todos los filósofos más. O sea, era Vos como estás hablando de la UBA. José Pablo Feynman, claro, pero Pará, más pará. abajo UBA estaba. sociales, no más. Claro, Digo, tuya era más. hay un nicho que no conozco, por eso te digo. Foster. Ricardo Foster. Y era Debate. la carta abierta. Y las redes sociales estaba. Yo no te digo que estaba retomada. Estaba picada. Había una línea única que Bueno, era. yo, digamos, cursé en el ley de medios, cuando la ley de medios ya en realidad era un blef, porque nunca se aplicó la ley de Claro, no, bueno, pero sí, en la facultad era. En la facultad sí era, en la facultad era bastante picante. Estaban bastante adoctrinados. Esto viene del Jardín de Infantes, ¿eh? Van al Jardín de Infantes. ¿Sí? Bueno, para lo que me pasó el otro día. Por primera vez mi hijo tuvo acto de 24 de marzo. Mirá. Tiene 6, 5. 5, 6, 6. Es lo mismo. Cumple en junio, es lo mismo, es exactamente lo mismo. 5, 6, dale. Lo importante es que está sano. Y vino en el cuaderno con una fotito pegada de abuela, ¿viste? Y vino re preocupado. Me dice, ¿vos sabés, papá, que había gente que a estas señoras les sacaba los hijos? ¿Viste? Decís, yo, sí. Dice, ¿por qué? Porque creían que... ¿Por qué? Digo, bueno, hijo, porque creían y no lo va a entender hasta que tenga 15. No le puedes decir. Para el gobierno Estado. eso es adoctrinar. Para el gobierno eso sería la maestra de Blas adoctrinó, que le puso una Bueno, señora pero vamos a con dejar un claro que no es pañuelo. así, digo. No, bueno, pero digo, para ellos es adoctrinar. O sea, un Agustín Laje hoy, lo pones en el Ministerio de Educación, dice, esto tiene que estar prohibido en las escuelas. Y eso para ellos no es adoctrinar, aparte. No, claro, obviamente.
Obviamente. No, no, Prohibir contenidos no es no, adoctrinar. al revés. Ellos dicen, vamos a adoctrinar, pero vamos Ok. a adoctrinar con la nuestra. O sea, lo tuyo está mal no porque adoctrines, sino porque tu mensaje es el equivocado. Esas eran montoneras asesinas. Tenemos que adoctrinar a primer grado a decirle la violencia de los hijos asesinos de estas señoras merecían ser desaparecidos. Ellos cambiaron la lógica. Exacto. Cambiemos era, o sea, Macri era, no tenemos que decir nada. Ellos dicen, vamos a decir todo lo contrario. Bueno, vamos con las entrevistas. No pasó nada esta semana. ¿Quién No hay tiene proyecto dólares de en ley. el colchón? Yo No hay tengo dólares en el dólares. colchón. Vos tenés Tengo dólares en el colchón. $3.670 en el colchón. Así, abajo. Sí, O crocantes y guardados. O hiciste una. No, está en una un frasco de incisión. café. Bueno, Un viejo frasco de café. Tengo que ir a la entrevista. bueno, dale, vamos ¿Vamos a la entrevista? Vamos a la entrevista. Ya viene con nosotros Ariel Jalad y nos ponemos a hablar un poquito. Dale. Gracias por esperarnos, ¿eh? Seguimos aquí en Punto de Partida. Les anticipaba, una de las notas iba a ser con un colega. No solemos traer muchos periodistas para hablar de periodismo. El periodismo de periodistas es medio como que nos empieza a aburrir a todos nosotros. Creo que vino Zayat, pero bueno, Sí, hablar Alfredo. estrictamente de economía y alguien más. No, Se periodismo me fue. nomás. Así nomás. Pero hace algunas semanas, una serie de denuncias penales del presidente de la Nación. Y uno va notando, ¿no? Que es capítulo a capítulo, no importa si es periodista, si es actor, si es divulgador científico o si es médico. Cuando vos rompes un poquito el sistema que tienen armado de una lógica oficialista 100% y esta necesidad de ponete como un caballo de carro y tenés que darle sí. Obviamente que si decís sí, tiene sus beneficios dentro de la estructura de poder, con información, con un montón de vínculos y seguramente con mucha guita en algunos casos. Y en ese mundo nos vamos moviendo. También es cierto, y esto es una apreciación muy personal, que cuando la opinión pública no quiere escuchar malas noticias y vos las contás, te dicen, aflojá, viste lo que era, ¿eh? Entonces eso también sucede. Bueno, Ariel Jalad es periodista, está en el Destape, está creo en uno de los mejores momentos de su carrera y está con nosotros. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo va? En el punto de partida de mi carrera. No, bueno, está bien, tenés bien, me gustó, tenés razón. Siempre. ¿No querés anticipar algo o no? Mentira. No, yo siempre creo que todavía falta lo mejor. Pero Así pará, que- ¿en el Destape cuándo arrancaste? 2017. Una bocha, hace 7 Ok. años. ¿Y Navarro lo arma en? Navarro, el portal lo arma en 2014, pero era una suerte de portal pequeño, laburaba poca gente, él estaba en C5N, Claro. era otra cuestión. El Destape arranca como medio así particular cuando lo echan durante el macrismo. ¿Te acordás que el Macri pide que lo echen de C5N? Mala idea de Macri porque se armó un medio. Sí. Y ahora es el cuarto medio del país. Es como arman un Eh, partido en las elecciones. Bueno, exactamente. ¿Cuarto están? Y sí, si lo mirás como, Sí, sí, como lógica. multimedio, el portal está ahí en cuarto lugar, cuarto, quinto, digo, están los tres grandes y después venimos nosotros y algunos que están compitiendo. Nuestra radio es una de las radios más escuchadas, nuestro YouTube es uno de los YouTube más vistos, nuestras redes son las más potentes y ahora somos casi 300 personas laburando. Cuando yo entré, entrábamos acá. Y ahora son Y ahora hay gente que no conozco y fue toda esa idea. Yo te digo, cuando me convocó, o sea que estamos entre periodistas, Sí, viste dale, que obvio. tenés 4 o 5 laburos y no llegas a fin de mes. Yo tenía 5. Y me convocó y me dijo, mira, te ofrezco tanto. Le digo, bueno, perfecto, te facturo. Me dijo, no, en blanco. Fue mi primer laburo en blanco, yo ya tenía 2 hijas. Así ¿El que primero? imagínate. El primero, sí. Me siento muy afortunado. Igual no le creí nada. Él me dijo, mirá, vamos a hacer un gran multimedio, va a dejar de ser el portal de Navarro y va a ser un medio, la impronta del medio va a ser el periodismo de investigación y vos sos el primero que llamo. Yo fui el primero que llegó externo. El Destape fue como un semillero ¿Dónde también venías? No, yo estuve en Radio Nacional, en América, con muchos años con María Seoane, que fue mi gran maestra, de hacer documentales de muchos mundos y en ese momento estaba en Radio del Plata, Sí. con los dueños de la radio Presos Sí. y en Nuestras Voces, el portal que tenía por entonces Gabriela Cerruti. Y después tenía 3 laburos más que no eran periodísticos para llegar a fin de mes, porque los periodísticos no... Y yo la verdad que no le creí a Navarro todo lo que me prometió. Pues me dijo... Hiciste bien, no hay que creer. por la No, duda.
No, y me cagó porque cumplió todo. Posta, o sea, hicimos un medio, creció, dejó de ser el Portal de Navarro, es una marca. Hoy si mirás la cantidad de firmas que hay en el Destape es espectacular. Digo, yo firmo, recién mencionaban a Zayat, firmo al lado de Zayat, de Nora Bar, Llevaron a Diego Genú. de a Diego Genú, de Nico Lanto, de Mariano Martín, de Fero Soriano, Laura Carpinienta. Eso es como un gran lugar con grandes periodistas. Hay en un montón de lugares más, pero digo, estamos como muy contentos y estos son 7 años No, yo siento que se ayornaron, de crecimiento. cosa que no termino de entender si lo hizo Página o Radio 10. No es por pegarle a otros medios, pero me pasó eso. Terminé saliendo de esos medios Sí. y quizás escucharte más a vos en Primera Mañana. Los editoriales que haces, que se los recomiendo, duran, no sé. Y ahora están A veces durando- largos. A veces largos, sí, ya me están diciendo que es mucho, pero a veces duran como una hora. Eso es un poco el modelo que tenía Roberto en C5, que era ese programa de economía política que duraba, Sí. duraba hasta que duraba. Nada, sí. Armamos como un formato así de que ya es una suerte de repaso de los temas del día con mi impronta y tratando de meter siempre alguna info interesante, qué sé yo. Ahora que estábamos con lo de las empanadas, Sí. lo cual tuvo bien la discusión, porque en realidad no estamos discutiendo empanadas, estamos discutiendo que el salario no alcanza y el disparador de Darín fue, che, no sé qué quieren hacer con los ahorros, el problema no son los ahorros, son los ingresos. Bueno, eso te permite disparar un montón de cosas, entre otras algo que a mí me gusta hacer, que es investigar sobre información pública. Yo siempre digo que es un mito esto que los periodistas tenemos información súper rebuscada, qué sé yo. Yo laburo 99% de información pública. El tema es conectarla. Bueno, si ustedes revisan el boletín oficial, que es información pública, hablando de empanadas, toda la semana sale una resolución donde habilitan a las empresas que producen tapas de empanadas a bajar la calidad de la tapa de empanada. Parece una boludez, pero la tapa de empanada se hace con una harina, que es una harina especial, adicionada para prevenir enfermedades. Es una ley de salud pública. Es una ley que dice que la harina para hacer tapa de empanadas tiene que tener determinados nutrientes. Vienen las empresas y le dicen al gobierno, no quiero usar esa harina, que es más cara, porque le cambia el sabor, no sé qué, y el gobierno se lo habilita. Para que mantengas el precio. No, para que ganen más. Para, O sea, para reducir ellos los costos o de por lo menos para- producción y tener más reducen los margen costos de rentabilidad. producción. Pero me imagino la Entonces- negociación de si no me lo aprobaste, subo el precio del valor. Sí, no sé, No porque sé, no está sé qué bien, negocian, pero es información pero en el boletín oficial todos los días sale que una empresa, para mejorar su margen de rentabilidad, hace una tapa de empanada que daña tu salud. O sea, es para prevenir la espina bífida, para prevenir enfermedades graves. No, no es una boludez, es una ley de salud mental, de salud Exacto, pública. Ujú. Entonces, yo trato en los editoriales de agarrar algún tema que es de actualidad, como las empanadas y toda la discusión que disparó Darín, que está buenísima, y empezar a hablar en serio, hablar de salarios, hablar de ingresos y hablar también de cómo, por ejemplo, comer empanadas hoy con esas tapas que nos venden daña tu salud. Y eso es todo público, no estoy descubriendo nada, simplemente contándolo. Y me meto ya en lo que fue la base de tu denuncia, ¿no? De la denuncia que te hizo el presidente o el gobierno en sí. Vos trabajás sobre la información pública. Entonces, Sí. digo, lo que le molesta al gobierno o lo que le molestó de lo que investigaste al gobierno Sí. tuvo que ver con lo público. Es decir, lo único que hiciste fue poner la lupa. Entonces, Sí. ¿al gobierno le está molestando la información que ellos mismos publican o cómo lo ves vos? Yo tengo, a ver, la denuncia puntual fue del presidente contra mí por una nota donde yo comparo el discurso nazi, que él comparo su discurso con el discurso nazi y muestro que es lo mismo, básicamente con un ejemplo que es, Milei hace un tiempito publicó y lo tiene compartido en sus redes, un video donde hay una suerte de zombies contagiados por el virus Cuca-12, donde Sí. está Néstor, Cristina, Roberto Baradel, Nati Saracho, Fito Páez, Flor Peña, hay un montón de personajes vestidos como, personificados como zombies, y básicamente el video dice que la Argentina tiene un virus, que es el virus Cuca-12, que contagió un montón de gente, que son esos zombies, y que por suerte llegó un león para sacártelos de encima. Los zombies, ¿ustedes vieron películas de zombies? O lo matás o te mata. Es un zombie. Y si te mata, te contagia. Por ende, llegó el león a salvar a la Argentina de esos zombies que te pueden matar. Y para salvarte los tiene que matar. Hitler decía que él era el Robert Koch de Alemania. Robert Koch fue el médico que descubrió la bacteria de la tuberculosis y cómo sacarla del cuerpo porque dañaba el cuerpo humano. Y él creía, en una mirada muy biologicista, que él era el Robert Koch alemán, que él había descubierto la bacteria que dañaba el cuerpo alemán y esa bacteria eran los judíos. Y él lo decía públicamente. Él creía ser el médico que había descubierto la bacteria que dañaba el cuerpo alemán. Entonces lo que yo escribí en la nota es, Hitler decía, Alemania es un cuerpo y hay que sacarle de encima la bacteria, por ende hay que matar a los judíos.
Milei dice, Argentina es un cuerpo y el virus que no lo deja avanzar son los que piensan distinto que él, porque no es ni siquiera el kirchnerismo, es todo el que piensa distinto. Eso es un discurso nazi. Bueno, la denuncia es puntualmente por eso. Ahora, yo no creo que sea por eso. O sea, porque después nosotros... Vamos a lo más general. nosotros- El fin de semana cuando veíamos lo de Darín. por fue como, eso. o sea, dijo que lo que era impagable una docena de empanadas. Sí. Y fue como al instante, gobiernos, funcionarios, operadores que empezaron a decir de la prensa, haciendo cosas ridículas de Darín, como un nado sincronizado, diría el gran Rinconet. Es que yo iba a eso. Nosotros después republicamos la misma nota con la firma de 600 periodistas. Ujú. La misma, publicada en vez de con mi firma 600. ¿Denunció a los 600? No. Ok. Por ende, el problema no era la nota porque está republicada por 600 personas. El problema es esto que vos decís, que es, Milei quiere transformar su opinión en un hecho. Para transformar su opinión en un hecho, no es posible eso a través de periodistas, porque el periodista, si eso es una opinión, diría que es una opinión Claro. y buscaría los hechos si coinciden o no coinciden con esa opinión. Como el periodismo puede desarmar esa operación, Milei quiere que su opinión sea un hecho y la única forma que tiene de que eso suceda es a través de las redes. Y de hecho es amigo del dueño de la principal red por donde circula su opinión. Entonces él quiere que él pone algo en Twitter y eso sea real, Que sea sea el un hecho. ¿Vos podés opinar lo que quieras en Twitter? Sí, genial, es para eso. Ahora, eso no hace que esa información sea periodística y que cualquiera pueda ser periodista. Nosotros que somos periodistas, buscamos información, la chequeamos, la producimos, le damos contexto, la recortamos para que entre en estos 15 minutos de programa y la emitimos. Y eso es información periodística. Milei emite su opinión. Entonces, yo creo que la pelea de Milei contra todo aquel que dice algo distinto es una pelea contra la información. Y la información es fundamental en cualquier democracia porque es la que te permite tomar decisiones. Si vos sabés, decidís en función de lo que sabés. Si no sabés, decidís en función de lo que no sabés. La pelea de Milei no es contra mí que me denunció penalmente o contra Darín que compra una docena de empanadas o contra cualquiera. Es contra la información. Bueno, Y es un derecho humano básico la información. El ejemplo que estás marcando me queda con cuando Adorni hace el mega anuncio, Sí. que después, bueno, lo vimos recién cuando analizábamos el tema de dólares en el colchón. Que cuando vas a la información decís, pará, todo lo que están dando como un hecho no es un hecho. No, porque incluso no hay medidas para los dólares en el colchón. Son No. todas medidas para Y no hay pesos, proyecto por de ejemplo. ley. Y no hay proyecto de ley. Y no hay cambio de ley, o sea, entonces eso no puede... Y es un título rimbombante, obviamente con apropiarse ¿viste? Esto de tu dólar es tu decisión y demás, pero no es un hecho. Claro, lo que jode es que digas, pará, eso no es un hecho, es una opinión. Ujú. Sí. Y ahí viene. Y de eso trabajamos los periodistas. El problema también es que meten en una bolsa a periodistas con personas que no trabajan de periodistas, que se ponen un traje de periodistas, pero no trabajan de periodistas. Entonces, trabajan por ejemplo, que me digan, bueno, vos estás en la misma bolsa de periodistas que Jonathan Viale. Y la verdad que no. Pero lo saco de buenos y malos. No es que yo soy bueno y Viale es malo o Viale es bueno y yo soy malo. Trabajamos de cosas distintas, que es una definición muy básica. Yo soy un gran ladrón de conceptos, así que este es de George Orwell, que él decía que... Yo lo robo y no lo cito, así que está bien. Bueno, a veces lo cito y a veces me olvido. Pero Orwell decía que periodismo es publicar las cosas que alguien no quiere que se publican. Lo demás son relaciones públicas. Y es otro trabajo. En general debe estar mejor pago el de relaciones públicas que el de periodista. En general debe tener menos riesgo, no te hacen denuncias penales, ni apretes, ni nada de eso. Pero es otro trabajo. Si vos decís lo que alguien quiere que digas, que te lo mandan, que te lo escriben, que te pagan por decirlo, lo que sea, no es una cuestión, si quieres, Está bien. ética. No es periodismo. Pero pará, mira, te juego a funcionario de gobierno. Si yo tengo ver. un tipo como Melconian Sí. o Lacunza, que me dice, el dólar está atrasado, tenés que devaluar, me presionan con eso, dame el derecho de decir, vos sos un econochanta que querés la devaluación y que querés hacerme mierda del gobierno. Sí. Y ahí hay un sector de economistas y un sector que no tenía ninguna respuesta que dice, ¿cómo me vas a plantear eso? Bueno, me estás diciendo que tengo que devaluar, me hace ruido en el mercado, culpa mía o tuya, lo que sea. Ujú. Te voy a tirar con todo. Sí. O entra en la misma lógica. No, pero metiste dos consultores que tienen clientes, que tienen intereses en lo que dicen. Pero si me decís de Bueno, mirá, dame, yo dale. creo Me que... cagaste el argumento. No, pero es que Está bien. ellos hablan por eso. Ok. Melconian habla por sus clientes, no habla por él. Pero yo lo que voy... Pero me está bueno eso, porque que alguien te diga mentiroso no es un ataque a la libertad de expresión. Ujú. Vamos a volver a los periodistas. Si vos decís algo, yo te digo mentiroso, ¿estoy atacando tu libertad de expresión? ¿En serio? Yo creo que no. No. Si opino distinto, creo que no. Y sí, en el caso hipotético de Milei,
te desmiente, cosa que no pasó hasta ahora, pero si te desmiente con información, tampoco es un ataque a la libertad de expresión. No, por eso, no pasó, pero puede pasar eventualmente. Ahora, Milei hace todo eso de llamarnos mentirosos en un contexto, por eso siempre es importante los contextos, de incitación al odio y a la violencia contra todo el que piensa distinto y puntualmente contra nosotros. Digo, no odiamos lo suficiente a los periodistas, su aparato paraestatal con el gordo Dan a la cabeza diciendo Milei, Javier, mete los presos, Milei metiéndonos denuncias penales. Es constante la incitación a la violencia, que sí es un delito. Lo que yo hice no es un delito, pero lo que hace Milei es un delito, que es incitación a la violencia colectiva contra determinada persona o determinado colectivo, en este caso los periodistas. Entonces, ya decirle mentiroso a alguien sí pasa a ser un ataque a la libertad de expresión. No por decirle mentiroso, porque si no seríamos vacas sagradas. No, yo ahora no, que me dicen, pero en el kirchnerismo también le decían mentirosos a los periodistas. Sí, claro. Y se discutía fuerte. Ahora, comparar una denuncia penal o lo que le pasó a Roberto Navarro, que vino un tipo y le metió una piña, con que a Nelson Castro no le sirvieron un café. No sé si vos sos muy joven, pero a Nelson Castro una vez no le sirvieron un café. Y fue tapa de Clarín. ¿En serio? Fue tapa. Yo me fui a fijar el día que le pegaron a Navarro. Nelson Castro fue a sentarse a tomar un café y un mozo le dijo, yo no te sirvo el café. Escándalo, atentado a la libertad de expresión, Cristina promueve el odio, pa. A Roberto Navarro el otro día vino un tipo y le metió una piña y lo dejó 2 días internado. ¿Supieron quién fue? ¿Fue tapa de Clarín? No. O sea, hay una cuestión de percepciones también. Bueno, que sí se... Pepe Albítur le clavó denuncia penal, me acuerdo, a Darío Gallo en Noticias. ¿Siendo funcionario? Sí. En la época, cuando él hace la tapa del repartidor, sí. Noticias hace la tapa en Pinamar, sí. Ahí le clavó denuncia. ¿Y él era funcionario? Sí, sí. Bueno, un horror. Sí, sí. Eso después se eliminó. Pero bueno, fue en el momento de Escanca, el pico de poder, 2007 creo que era, pico de poder, donde era. Pero además es tan error eso, que la Argentina tiene ya 2 sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la libertad de expresión. Uno, el caso Fontevecchia, histórico. Fontevecchia escribió sobre la familia Menem, sobre el hijo de Menem, etc. Menem le hace una denuncia, la gana, llega a la corte, la gana, y Fontevecchia y D'Amico tienen que ir al sistema interamericano. El sistema interamericano dice, sanciona a la Argentina por primera vez. El segundo es el caso Kimmel. Kimmel escribe un libro sobre los padres palotinos, sobre el secuestro de los padres palotinos en la dictadura, y hay un párrafo que molesta a uno de los involucrados, le mete una denuncia, se la gana acá, y tiene que ir al sistema interamericano, y el sistema interamericano vuelve a sancionar a la Argentina. Eso es 2009. Y ahí Cristina, tan autoritaria y que atacaba tanto a los periodistas que yo, cambia el Código Penal y exceptúa del Código Penal del delito de calumnias e injurias cuando se trata de casos de interés público. Eso periodísticamente significa que los periodistas podemos hablar de temas de interés público y no nos pueden acusar de calumnias e injurias, según el Código Penal. Eso lo cambia Cristina en 2009. Pelea con Clarín, ley de medios, o sea, en un contexto fuerte, y ella se autolimita en esa discusión. Después discutía fuerte, sí. Discutía con los dueños de los medios, discutía con algunos periodistas. Pero hoy sí es hay un cambio significativo Pero hoy hay libertad de expresión, que eso es lo que vos estás marcando. O sea, hay libertad de expresión. Hoy está limitada. ¿En qué? En que hay un gobierno que tiene todas las herramientas para meter miedo. Y lo está intentando. Y es una... ¿Pero vos no decís lo que querés? Yo sí. Yo también. ¿Y si alguien se calla? Pero es la autocensura de la persona que se calla. Y eso es una Pero no es culpa de... ¿Pero por qué es culpa del...? Porque hay un gobierno que... ¿Por qué te están cercenando la libertad de expresión si vos estás diciendo lo que querés? Bueno, pero a ver, hay casos... por ejemplo, hay casos en redes sociales en las cuales vos, no sé, yo voy, publico mi nota, la publico, hago como un textito, acá está en la nota, lo pueden leer acá, y vienen trolls, si querés, o usuarios X que tienen seguidores y que están medios raros ahí, a poner algo así como sucia, o decir esta persona tiene denuncias, o decir hay todo un armado por fuera, porque hay todo un armado, hay un gobierno que está incitando a que sucedan ese tipo de cosas. Hay un vocero presidencial que tiene en su despacho la foto de uno de los acreditados de la Casa Rosada. No es casual eso. Hay un gobierno que llama mandriles, que llama conochantas, que llama mentirosos, que en el último dato de inflación hay un montón de colegas periodistas de economía a los cuales el presidente Javier Milei e incluso otras cuentas retuiteaban recortes hechos por Santiago Oría, que es el filmmaker, si querés, de Milei, diciendo mandriles, mentirosos, qué sé yo, por decir, bueno, la inflación, según analistas del mercado, va a estar alrededor del 5%.
si esto se cumple, que es que el dólar iba a estar a 1.400 pesos por encima, o en realidad en el techo de la banda de flotación. Y el tuit de Milei, ahora no me lo acuerdo bien, los tuits del presidente, era diciendo mentirosos, mandriles, estos están sobrados, a un montón de colegas que lo que estaban haciendo era su trabajo. En el momento en el que se abren las bandas, una hace su laburo, consulta con los analistas, che, ¿cómo lo ves a la inflación? O cómo ves la repercusión en la inflación. Bueno, los analistas dicen esto y esto. No es que estás atentando en contra del gobierno, estás haciendo tu trabajo. Y tenés a un presidente o tenés a un funcionario por encima diciéndote todo lo que estás haciendo para denostar, si querés, mi política económica. Y ahí es donde vos marcas que se está cercenando la libertad de expresión. No, la está atacando. Entonces después eso puede tener consecuencias. Si alguien se calla, si alguien se autocensura, si alguien tiene miedo, si alguien deja de publicar, si alguien es amenazado, está limitando la libertad de expresión. Por eso, a ver, la libertad de expresión es un derecho que hay que disputarlo todos los días. Yo, por eso te repito antes, yo no creo que atacar la libertad de expresión sea decirle a un periodista mentiroso. Porque si no, podríamos decir cualquier cosa y los funcionarios o quien sea no puede decir, che, pará, estás mintiendo. Ahora, cuando hay un presidente que tiene el poder con todos los organismos del Estado, desde la CIDE hasta la FIP, hasta la policía, hasta toda una banda con mucho presupuesto paraestatal de sistemático acoso a través de redes y a través de personas. O sea, hay gente que le han ido a la casa, a Navarro le pegaron, o sea, eso pasa después. Puede haber mucha gente que diga, yo no quiero vivir eso. Totalmente. Yo no quiero que me pase lo que le está pasando a Darín, no quiero que me pase lo que una denuncia penal. A mí me escriben con ega, che, ¿cómo estás con la denuncia penal? Mirá, yo no tengo miedo de ir en cana. Porque además es un delito que no tiene prisión y además no existe y además está derogado, etc. Ahora, es lindo tener una carátula tuya en Comodoro Pi con el presidente, con la firma del presidente diciendo, te denuncio penalmente. Y la verdad que no. ¿Puedes generarle miedo a colegas? La verdad que sí. ¿Cuál es mi tarea? Transmitir que no tengan miedo. Y salir también, yo creo que la libertad de expresión es un tema colectivo, por eso me gustó la reacción del sindicato de convocar a la firma colectiva de la nota, porque no está en juego mi libertad de expresión, está en juego la libertad de expresión en general, que es además la que te permite hablar del resto de las libertades que son tan importantes como la libertad de expresión. Si la libertad de expresión se va para atrás, no se habla de la libertad de huelga, de la libertad de discutir un salario, de la libertad de poder acceder a un medicamento, de la libertad de divertirte. Y todas esas libertades que se le pasan motosierra todos los días necesitan que haya libertad de expresión para que se marque cómo se le pasa esa motosierra o para que se le deje de pasar. Entonces, en ese sentido, yo creo que Milei ataca la libertad de expresión sistemáticamente. Bueno, depende de nosotros sostenerla. No va a pasar. No es un fenómeno meteorológico la correlación de fuerzas. Algunos creen eso, dicen que no hay clima para las cosas y eso, pero las cosas se construyen. No, claro que sí, esas cosas se construyen. Gracias, Ali. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Bien, breve corte. Ya viene con nosotros. Ahora sí nos metemos en el mundo de la política. Viene un diputado que hace tiempo no habla, o al menos que yo no escucho, que es Nicolás Mazzot. Dale. Gracias por esperarnos. Aquí seguimos en punto de partida. Ya pasó Ari Lijalad, que lo escuché hablando en el pasillo con nuestro próximo entrevistado y tengo miedo que le haya pedido una nota. Seguramente sucedió. Nicolás Mazzot está con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Te pidió? Sí. ¿Te pidió nota? Hablamos Bien. seguido con Ari. Es un mal de los periodistas que cuando nos cruzamos con lo vemos salir de algún lado. Una nota. Bueno, ok. Sí, está bien. Ya te voy a dar una nota. Y a Bueno, vos. está bien, hay que hacer una apología del periodismo, ¿no? ¿Cuántas veces te invité? Que no está ni desapareciendo, ni genera fake news, ni todas esas cosas que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Pasan. Y Vaya un desagravio para todos ustedes. Sí, vaya un desagravio para todos nosotros. Sí, estamos medio en la como que Milei salió de. Primero creo que arrancó con ustedes, después fue a los economistas y ahora es como, bueno, a ver, dame a los periodistas. Tengo que empezar a como. No sé, lo estoy pensando ahora en voz alta. Hay un patrón común entre todo eso, que es el otro. El problema es el otro. El otro. ¿Viste? Pasamos de la patria es el otro, el problema es el otro, ¿no? Es decir, el problema es el disenso. Lo empezaron teniendo legisladores en el Congreso cuando empezó la ley base, después fueron artistas que dieron alguna apreciación. Lo más reciente fue lo de Darín, pero ya habíamos visto lo de Lali Espósito. Fue la UBA. Creo que lo de María Becerra, fueron las universidades, fue el CONICET, en fin, fueron varios periodistas.
Sentí que le entra la... No le entra la bala en ese punto. Digo, A ver, ¿o qué? Mira, Ramón, entre el 2003 y el 2006-2007, que crecíamos al 9%, había superávit gemelos, en la primera presidencia de Néstor Kirchner, tampoco entraba una sola bala. Entraron todas juntas en un momento, ¿no? Entonces, bueno, son procesos sociológicos. La sociedad, cuando decide creer y decide apostar, se enceguece, se pone anteojeras, agacha la cabeza y va para adelante. Decide no creer, decide no mirar, decide no valorar muchas cuestiones que pasan en el momento en el que pasan, pero no se olvidan. Y en algún momento importan, ¿no? Esa es la experiencia reciente de la Argentina. No veo por qué cambiaría en esta situación. Es importante respetar la ilusión de mucha gente, ¿no? Pero también es igualmente importante que haya sectores de la política, del periodismo, de la cultura, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad, el que decida o al que le nazca expresar algún disenso, alguna crítica constructiva. Bueno, para eso también es la libertad, ¿no? La libertad no es solo del mercado. La libertad política es tal vez tan o más importante que la económica, ¿no? Y entonces vivimos como en una contradicción, en donde pareciera que la libertad económica es la única que importa, inclusive a expensas de la libertad política, ¿no? Y creo que eso la sociedad lo está observando y probablemente lo empiece a valorar un poco más a medida que pase el tiempo y a medida que tal vez se pase la efusividad, la efervescencia o la espuma del inicio y de estas ilusiones de revolución económica que probablemente no sean tales, ¿no? Está muy bien acompañar y celebrar la estabilización y la desregulación. También es cierto que la realidad está siendo muy dispar, ¿no? Digamos, para cada festejo en el sector energético o minero hay lágrimas en el sector industrial o comercial, ¿no? Entonces, me parece que cuando todo eso pase, cuando hagamos un balance un poco más integral, de que acá no hay héroes y villanos, ¿no? Y que el gran fracaso de la Argentina, en el que Milei todavía permanece, es no poder elaborar un proyecto común, ¿no? Tener inclusive la contradicción de que el RIGI, que fue un régimen especialmente creado para tratar de que nos crean, porque tenemos un mal track record hacia atrás, saliera votado por desempate por la vicepresidenta del Senado. No nos podemos poner ni siquiera de acuerdo en lo que supuestamente nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, bueno, creo que son cuestiones que hay que observar, que hay que marcar, el que tenga la vocación y el coraje de hacerlo, inclusive con el costo que significa, y que la sociedad con el tiempo, como lo hizo en el pasado, cuando pase la efervescencia del comienzo económico, las va a ponderar. Y vos cuando mirás en el espejo retrovisor y ves lo que quedó del extinto Juntos por el Cambio, y algunos ya hacen de un extinto PRO, cual para mí es un montón. ¿Qué ves? ¿Qué? Mira, yo sería, digamos, tanto el peronismo como el radicalismo en diferentes épocas se desmembraron, si querés, nacionalmente, pero perduraron en el territorio, perduraron en las provincias y en los municipios. Y yo creo que eso es lo que está pasando con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es la alianza política que más provincias gobierna en Argentina. Y gobierna como Juntos por el Cambio. Si vos vas a Entre Ríos, a Santa Fe, a Mendoza, a Chaco, a San Luis, a San Juan, a Chubut, ahí gobierna Juntos por el Cambio. Vas a la legislatura y están todos los espacios de Juntos por el Cambio juntos. Entonces me parece que lo que hay que hacer es mirar un poquito a la realidad del interior, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que ese centralismo que tuvo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, apalancada en la figura de Macri o de Carrió, que eran todos de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, eso es lo que ha perdido lugar y en todo caso ha perdido identidad. Y es la tarea de gobernadores y intendentes tratar de reconfigurar una alianza política que siempre fue fiscalista y desregularizadora, pero fue institucionalista, ¿no? Y creo que esa es en definitiva, el PRO se llama propuesta republicana, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿dónde habrá quedado el legado republicano para ir a los brazos de un gobierno que tiene bastante poco compromiso con la libertad política que debe garantizar una república, con la libertad de los distintos poderes, con su autonomía, con los pesos y contrapesos, ¿no? Un gobierno que gobierna sin presupuesto, que nombra jueces por decreto, que deja vacante la auditoría de la nación. Digamos, me parece que... Vos no terminás de entender la alianza del PRO
lo que hicieron ahora que firmaron. No, bueno, de hecho nuestro espacio Encuentro Federal, que somos todos ex miembros de Juntos por el Cambio, empieza en diciembre del 2023 como una oposición a cómo Patricia Bullrich y Mauricio Macri corrían a los brazos de un gobierno que no nos daba ninguna garantía y que muchos pensábamos que la mejor manera de acompañar no solamente lo que nuestro electorado había votado, sino en todo caso de garantizar un buen gobierno, era poder desde nuestra autonomía, desde nuestra identidad y desde nuestra fortaleza en el Congreso, si hubiéramos permanecido juntos, y en las 10 provincias y los cientos de municipios que gobernamos, era en todo caso avalar las políticas con las que nos sintiéramos cómodos y con esa misma autoridad limitar las que no nos parecieran. Bueno, muchos líderes de Juntos por el Cambio tomaron un camino diferente y creo que eso debilitó ese esquema de validación y de control al mismo tiempo que podríamos haber ejercido. Bueno, hubo un puñado de 15 o 20 que decidimos hacerlo igual a nuestra manera y creo que lo hemos hecho, digamos, para el número que fuimos de una manera bastante efectiva, ¿no? Porque finalmente si vos te pones a ver lo que ha pasado, en la mayoría de las votaciones resultamos ser los árbitros, ¿no? Tanto a favor del gobierno en las cosas que pudieron sancionarse, como la ley de bases o el paquete fiscal, y obviamente limitando al gobierno en los excesos con la licuación de los saberes jubilatorios o de la pulverización de los presupuestos universitarios o de esta casi obscenidad que significa en un día en donde nos estamos anoticiando que el Garrahan probablemente cierre y que todos los meses prácticamente vemos cómo el gobierno le agrega miles de millones de pesos a la CIDE, ¿no? Si vos solamente tomas los últimos 2 decretos en los que el gobierno le agrega 33.000 millones de pesos a la CIDE, solo con eso te pagás todo el año el Garrahan. Entonces digo, plata hay, lo que no hay son prioridades. ¿Cuánto maneja Caputo ahora con esos últimos 2 decretos? No, los últimos 2 decretos le incrementaron el presupuesto que ya existía. El incremento en 4 meses del 2025 fueron 33.000 palos, ¿no? De los cuales 11.000 sin, digamos, gastos reservados, sin declaración. Eso solo, menos de eso gasta el Garrahan en todo el año. Que salva vidas, ¿no? Vaya si salva vidas. Ahora, vos hablabas de este rol de arbitraje en el que quedaron los ex Juntos por el Cambio y de aquellos que se unieron más a la Libertad Avanza. Pareciera ser que, al menos lo vimos en las últimas elecciones porteñas, que ese rol de arbitraje no alcanza en términos electorales, porque lo que hizo muy bien el gobierno fue construirse como alternativa contraria al kirchnerismo y borró a todo lo del medio y sobre todo al PRO. Entonces, ¿cómo vas contra eso? O cómo, digo, está bien, ahora en términos legislativos podés seguir teniendo presencia y demás, pero en realidad si en algún momento querés aspirar a volver a gobernar o estar en más lugares en el Congreso y en las legislaturas, tenés que ganar elecciones, digo. ¿Cómo ganás elecciones? No, está claro. Bueno, hay que tratar desde el lugar donde nos toca hoy, que es en el Congreso, como te decía, en algunas provincias, persuadir al electorado. Obviamente que si uno no lo logra, y ese es el gran peligro de muchos regímenes democráticos en todo el mundo, ¿no? Que empiezan a consolidarse extremos antagónicos que sienten que no tienen nada que ver, que simplemente cohabitan en tiempo y espacio, pero que son contradictorios, pero por instinto de supervivencia se legitiman mutuamente, fumigando toda tercera opción. Y eso básicamente lo que hace es destruir el largo plazo. Es decir, no hay manera que ningún país funcione en la medida en que vos legitimes al que eventualmente te va a alternar, porque es un pilar de nuestro sistema, y esa alternancia que vos estás legitimando es tu contrario, es tu antípoda, ¿no? Entonces, digamos, el problema que está teniendo la Argentina todavía hoy es que está teniendo una bajísima tasa de inversión, ¿no? Es decir, el RIGI, la verdad que yo no me quiero apresurar, pero no quiero catalogarlo ni adjetivarlo, pero está lejísimo de las expectativas que podría haber tenido, ¿no? Y faltan 10 meses para que termine la ventana del RIGI. Hay un puñado de proyectos por menos de 14.000 millones de dólares en total. Es un mal año de inversión directa en la Argentina, son más de 40 o 45.000 millones de dólares. Entonces lo que digo es, ¿eso por qué pasa? Bueno, pasa porque hay un descuento de que en la Argentina, no el riesgo del JP Morgan para colocar deuda, el riesgo político de que ocurra una alternancia electoral es gigante. Porque la alternancia es contradictoria con el presente. La alternancia no es un espacio político que en el margen propone algún tipo de política industrial para cuidar el empleo, ¿no? El riesgo político de alternar es alternar con tu antípoda.
Entonces, cualquier persona que mira eso, sea argentina o extranjera, dice, bueno, no, pará, acá hay que esperar, esto está lejos de estar garantizado. Entonces, ese es el peligro, ¿no? Ahora, vos tenés razón. Decía, finalmente la sociedad es soberana y si la sociedad quiere jugar ese juego, bueno, contarán con algunos que se sientan cómodos en eso. No cuenten conmigo, digamos. Yo estaré en mi profesión y digamos, en el margen de las responsabilidades públicas, pero nunca voy a alimentar esa dinámica. Una de las imágenes del domingo es la de Javier Milei. Recordemos, hace un domingo nomás. Milei al PRO lo deja a los Penato con 15 puntos y gana Manuel Adorni. O sea, ya destruido el PRO en la legislativa de la ciudad, van a hacer un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. En el medio había un Tedeum, donde el presidente, por protocolo y quizás hasta por convivencia democrática, tenía que saludar simplemente al jefe de gobierno, que ya se le notaba la cara de absolutamente derrotado. Y pasaba esto. De la Plaza de Mayo. Así que de un momento a otro ya debiera estar comenzando el Te Deum y la transmisión oficial desde el interior, justamente de la catedral, a la que no pudimos acceder esta vez. Sí, perdón, pero... Más allá de la velocidad de Petri para salir en la foto, que me pareció una de las cosas del día. Ahí le liga el saludo a Jorge Macri, y bueno, por ahí aparece Petri desesperado para aparecer en la foto. La sociedad está, o sea, la sociedad quiere esto. Cuando lo vi dije, qué bárbaro. Después dije, pará, el que votó Milei le está diciendo, mirá cómo lo estoy pagando. Mirá qué crack. ¿Qué te pareció a vos? A ver, Ramón, que hubiera sido interesante que estuvieran Cristina o Massa a ver cómo reaccionaba con ellos, ¿no? Porque los antecedentes que tenemos son bastante afectivos. Y obviamente la integración en su gobierno y los vasos comunicantes. Entonces es raro. Es raro, pero yo coincido con vos, ¿no? Es decir, ahí hay intencionalidad, ¿no? Hay una comodidad con el conflicto permanente que en parte distrae y en parte alimenta la tribuna, ¿no? Para seguir con la alegoría del árbitro en un país tan futbolero como el nuestro, al árbitro es al único que en general lo putea todo el estadio, ¿no? De las dos tribunas. Porque con un mismo reglamento a veces toca aplicarlo para un lado y a veces toca para el otro. Y si cada tribuna cuando se siente perjudicada invalida a ese tercero. Esto puede joderte cuando tenés la necesidad después de algún... Porque me imagino, en el rol que tuviste vos estuviste en la Cámara de Diputados, cuando cambiemos, porque a ver, hasta el 2017 era un Macri, Morales Solá decía Macri es un nuevo Perón, después viene Vidal, después viene Larreta. Era una cosa como eterna. Y en un momento se acabó. Y tuviste la necesidad de al sistema político pedirle una mano. Yo digo, ¿el sistema político está preparado para, si hay un desgaste de Milei, ayudar? ¿O estas son las cosas que a título personal después te complican una alianza, un acuerdo, una conversación? Yo creo que el sistema político lo ha ayudado y lo ha respetado muchísimo, ¿no? Todo. ¿Qué no le dieron? Bueno, por eso. A pesar de eso, hay como una insistencia en la deslegitimación de todo el sistema y en consecuencia en poder erigirse él permanentemente como un elemento indispensable de que esto funcione, ¿no? Vamos de vuelta a atacar la idea de cualquier tipo de alternancia. Es decir, estas cosas se celebran porque hay como una efusividad del Milei emperador ¿no? toda esa simbología que uno ve en las redes, que es bastante particular, ¿no? De cómo se enaltece los rasgos viriles, ¿no? Lo físico, lo religioso, lo dogmático, ¿no? Es como si tuvieran una necesidad permanente de estar como alejándolo, de estar distanciándolo, de estar deshumanizándolo. Y es muy curioso porque hay una deshumanización hacia la elevación, ¿no? Respecto del líder, que es él, ¿no? Alejarlo, endiosarlo. Y al mismo tiempo hay una deshumanización del propio líder y del propio gobierno en cómo se animaliza a la oposición, ¿no? Fíjate, son ratas, mandriles, ¿no? Entonces es bastante curioso porque es como una terminología que no está escrita en ningún lado y sin embargo hay como un manual tácito que todos estos seguidores cumplen, ¿no? Y, le poné la palabra curioso y digo, no, tiene que ser otra palabra. Eso no es curioso lo que estamos viviendo. No. O sea, digo curioso para ser diplomático, te quiero decir. Obviamente también podría decir es nefasto. Pero quiero decir, no quiero que el énfasis esté puesto en la adjetivación. La idea es tratar está bien. de quedarnos con la rareza de todo eso, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención, ¿no? Que
bueno, los seguidores de él tengan como la necesidad de tener un rato para producir con inteligencia artificial una foto de él en donde está musculoso y con la mandíbula grande. Y vos decís, no, a mí yo me preocuparía si mi hijo estuviera en esas cosas, ¿no? Yo a veces me río, ¿vale? No, yo paso por muchas sensaciones de todo el día, ¿eh? No, digo, ¿qué hijo? Mirá ahí. No, y es algo curioso, ¿viste? Por ejemplo, lo del video fake de Macri la noche anterior. Eso es muy curioso porque es verdad que hay como un quiebre etario, ¿no? En donde a los de menos de 40 o 35, 30 les causó gracia y era evidente que era falso. Es que y por ahí a la gente más grande le preocupaba. Y yo te digo, a mí me pasó las dos cosas. Yo primero me causó gracia, yo tengo 40, ¿no? Estoy en el límite, ¿no? Pero tuve las dos sensaciones. Primero dije, bueno, sí, este es evidentemente falso, porque aparte uno está como hiperinformado y el propio contenido, más allá de lo obvio de la estética. Pero después decís, bueno, qué sé yo, esto en 2 años va a ser más sofisticado, va a ser más real, va a ser más fidedigno. Es decir, es una muestra gratis que hoy causa gracia de un fenómeno que hay que prestarle algo de atención, ¿no? Que es que realmente la sociedad se acostumbre a vivir con el límite entre lo verdadero y lo falso de manera difusa permanentemente. Pero ¿no? ¿qué pasa Como si sin vos no importar. jugás ¿qué pasa si vos no jugás ese mismo juego? Pues yo pensaba, ¿cómo el PRO no salió con un video, evidentemente también falso, donde Milei diga, no sé, a partir de ahora quiero contarles que en realidad renuncio y la presidenta es Victoria Villarroel? ¿Por qué no? No, pero yo no lo digo alarmándome, lo que digo, y ni siquiera es un ataque a un bando, lo que es más una reflexión de un estado general, ¿no? Digamos, en donde nosotros todos estemos cómodos, naturalizando que no existe límite entre lo verdadero y lo falso y que en realidad lo importante es de qué lado te paras vos. Sea verdadero o sea falso, es indistinto, ¿entendés? O sea, es pertenecer a la manada, es tener likes, y después es indistinto, digamos. Si vos obrás sobre la realidad o obrás sobre la ficción y eso involucra personas, menores, da lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí hay un nuevo desafío. No estoy atacando a Milei ni a sus huestes, digamos, virtuales. Es simplemente un llamado de atención, ¿no? General. ¿Y qué pensás de funcionarios actuales del gobierno, un Luis Caputo, por ejemplo, que formó parte de tu espacio en otra gestión, y que ahora no es solo que, como cualquier diputado o senador, le está votando leyes con la libertad de avance, sino que es funcionario y adopta las formas, porque estas formas de decirle mandriles, econochantas y demás, lo hemos visto por ejemplo, el ministro de Economía Luis Caputo, otras personas también del equipo económico, una Patricia Bullrich, si querés, capaz que no adoptó esas formas, pero más o menos. ¿Qué pensás de tus ex colegas de justamente Juntos por el Cambio? Creo que no les hace falta. A Patricia no la veo tan mimetizada. La veo en estado puro, ¿no? Yo tuve una diferencia con ella, la trabajé mucho para que ella sea presidenta y tuve una diferencia muy grande que se la expresé inmediatamente cuando ella tomó la decisión unos días después de la primera vuelta y todo bien. Nosotros habíamos hecho planes distintos y habíamos conversado distinto y teníamos una posición, entendía yo, común sobre lo que representaba Milei. Pero sinceramente no la veo tan cambiada. Tampoco lo veo cambiado a Federico. Creo que Federico Sturzenegger es de lo mejor del gobierno. Creo que la mejor versión que hemos visto de Federico en el sector público es esta. Y me parece que hay algo que hay que destacar, a lo que la Argentina no está acostumbrada, que es que lo que se está notando en la tarea de Sturzenegger es preparación. Él estuvo 3 años en silencio y metódicamente trabajando en los equipos de Patricia, pero trabajando sobre todo esto, ¿no? No es que él improvisa una vez por semana y le salen todas. Es que, me parece destacable porque pasa poco en la historia argentina, que uno vea realmente cuestiones que hayan sido metódicamente preparadas y después bien ejecutadas. Y respecto de Caputo, creo que sí es el que más ha cambiado sus formas y bueno, yo lo lamento porque la verdad que no lo necesita. Es un tipo muy habilidoso, muy conocedor de los mercados financieros. Creo que está con algunos reproches que todos podemos tener. Me parece que está cumpliendo él y su equipo una tarea más que discreta en el plan de estabilización, con algunas alarmas rojas que se están prendiendo y que supongo que ellos verán y decidirán procrastinar para después de la elección o la tendrán resuelta.
Pero creo que toda esta cosa chabacana, así, holgórica, sobradora, no le hace bien, no la necesita. Creo que al contrario, lo desmejora. Gracias, Nicolás. No, Gracias por favor, el a tiempo. ustedes, un placer. Bien, ¿nos queda consultorio? Sí, ¿Nos queda consultorio? Bien. Sí, queda consultorio. Ahora, breve pausa y hacemos el consultorio con Eugenia Mucio. Dale. Aquí estamos. Bueno, nos quedaba entonces el consultorio económico de la querida Eugenia Mucio en 2 pasos, en 3 pasos. ¿En cuántos pasos es? 2. 2 pasos, ahí está. 1, 2, claro. 1, 2. 2 pasos. Uno. No era tan difícil. Pregunta-respuesta, Ramón. Exacto. Bien. Bueno, ¿arrancamos? ¿Vamos con la primera? Dale. Dale, me encanta entonces. ¿Cuál es la primera? A ver, el consultorio económico de Eugenia Mucio, que arranca a continuación. En 3, 2, 1. Espectacular. ¿Ahorramos en empanadas, Eugenia? No, se echan a perder, maestro. No, bueno, mira, vamos a eso. Docena 48 lucas es lo que dijo Darín. Habló de una marca en particular. De mi gusto. De mi gusto, del barrio de Palermo, ¿no? Si no me equivoco. ¿O qué es? Pero mi gusto está en todos lados. Arrancó en Don Torcuato. En Don Torcuato, ok. Bien. Es la otra cosa. Pero la empanada de mi gusto es más cara porque es así de gigante, chicos. Una empanada de mi gusto son 2 empanadas normales. Después salió el dueño de mi gusto a aclarar Sí, que no eran 48, era 41, lo cual igual parece un montón. Podemos hacer el índice empanada. A ver, ¿tenés el índice empanada? Tengo el índice empanada. Tenemos por ahí una imagen para mostrar. Sí. La imagen 11. Esto es datos oficiales. ¿Qué es esto? IPCBA, es decir, la inflación de la ciudad de Buenos Aires, Sí. en el que dice que empanadas cocidas para llevar 12 unidades está 22.000 pesos. Es decir, un poco menos de la mitad de lo que decía Darín con las empanadas de mi gusto. Claro, ahí Y está. esto es un La precio encontré. promedio. El anteúltimo. Empanadas cocidas para llevar 12 unidades, 22 lucas. Exacto. Está ¿Qué bien. pasa? En el mismo barrio podés encontrar las empanadas a 48.000 pesos, que es a Sí. razón de 4.000 pesos por empanadas. Igual ahí también estaba contando el envío, pero bueno, teniendo en cuenta que hoy todo se compra por aplicaciones o que te cobran el envío y demás, ponele que está bien, pero también puedes encontrar empanadas a 16.000 pesos la docena, por ejemplo. Igual un es poquito como más de decía- 1.000 pesos cada empanada. Como decíamos con Lijalad, el concepto era no alcanza la guita, de qué dólares en el colchón me hablan, a quién le Exacto. hablan. A ver, si contamos salarios docentes y universitarios perdieron más de un 30% de poder adquisitivo. Salarios públicos perdieron un Claro, 25% ahí de poder está. Por eso, adquisitivo. la jubilación mínima estaba en... Nos maté a los dos. ¿En cuánto estaba la jubilación mínima? Ahora te lo estoy buscando, pero 12. cerca de 300.000 pesos está. ¿Cuánto? 250 más el bono. Por eso, que eran cerca de eran 300.000 70, pesos. 300 lucas, ponen. 320.000 pesos está la jubilación Ahí va. mínima. Es decir, y está para comprar empanadas de 48.000 pesos. La verdad es que no. Ricardo Darín debe tener un poder adquisitivo muchísimo más grande que cualquiera de nosotros, ¿no? Por supuesto. No, manzana. O Te comprás que alguien promedio. 14 Pero docenas de empanadas con la jubilación. 14 docenas de empanadas con una Qué miseria. jubilación mínima. Nada de nada. De las que compra Darín, ¿no? Por supuesto. Pero acá el tema igual. es la dispersión de precios. Claro. Bien, ok. La Bueno. situación es, mirá, y si vamos a, traje La otra imagen 12. que no tiene que ver justo con empanadas, pero sí esto es un ver. relevamiento que hace Naranja X, Sí. que habla de un mismo barrio en el que el azúcar de 1 kilo te sale algo en el mayorista, te sale en el supermercado chino otro, en una tienda de descuentos Oriental. otro precio y en un hipermercado otro precio. Es decir, en el mismo barrio tenés Wow. una diferencia de 34% entre los precios de los diferentes productos. Tenemos yerba, aceite de girasol, es decir, productos de almacén, ¿no? Productos que compramos todos los días. Pará, el chino es lo más caro de en todo el tiempo, en todos lados. Mira vos. Tienda Sí. Express, más barato que el chino. Mayorista, obviamente, como se vende por mayor y tiene ahí una rentabilidad que después le agrega Ok. la tienda donde vas a comprarlo de cercanía, es mucho más barato, ¿no? Bien. Pero de esto se habla en realidad, o a esto vamos con lo del índice empanada o las empanadas de Darín. Darín se quejaba del precio de las empanadas, que a la vez, si vamos de vuelta al IPCBA, es decir, la inflación de la Ciudad de Buenos Sí. Aires, la misma docena de empanadas estaba a 12.000 pesos hace un año. Y ahora está 22. Un aumento de un 80%, cuando la interanual, si querés promedio, está en 51-52. Muy bien. Es decir, creció por más poder adquisitivo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Que dice, cuando haya acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, que ya lo hubo, ¿habrá más motosierra? Y Optimista. probablemente, porque si vos tenés un Congreso más favorable a pasar reformas previsional, Claro. tributaria, laboral, que son las que quiere el gobierno,
podés sumar legisladores que voten a favor de eso y probablemente puede haber más Claro. ajuste. Una fiscal me gustaría, verla. Hay una reforma fiscal que hay que justamente Bien. debatir hace mucho tiempo, hay que ver cuál es la que pasa el gobierno. Arranco por la de abajo. Euge, ¿Team Caputo o Team Darín? A ver, yo diría que hay una dispersión de precios muy No puede valer una docena de empanadas 48.000 pesos. Hay una cuestión de precio-calidad. ¿Y cómo vas a elegir? ¿Elegís acá? Darín. Está bien, entiendo que tengas que cuidar a tus fuentes en economía. Dale. Darín te dio películas, emociones, No, 100%. diversión, apatía. Caputo que te dio No, nada, deuda. central, deuda y está afuera. 100%. No, pero es cierto que hay una dispersión de precios. Las empanadas que compra Ricardo Darín no son las mismas que compramos todos nosotros. no. Pero es cierto que tampoco puede valer cualquier docena de Hay- empanadas 48.000 Hay una pesos. dispersión de salarios también. Que Darín debe estar levantándola en la retroexcavadora. Darín es millonario, chicos. ¿Quién que lo tiene ganado? Por supuesto. ¿Sabes que me contaron que el director lo quería poner a De la Serna? Pero no, tiene que ser Darín, maestro. Amamos a Rodrigo. Claro, para mí era Lo eso. amamos. Pero bueno, no importa. Y es cierto que une más opiniones, si querés, Darín. Más conocido, el actor argentino. El estereotipo. Bueno. ¿Qué más? Eugen, no, te Eso ya lo vimos. Listo, estoy. No, ¿Cuál es pará, la me faltaba situación el de anterior, las me faltaba el anterior. provincias? Había puesto una que decía Qué ordenados que estamos. que hoy estamos muy. ¿Cuál es la posición de Argentina hoy con el Fondo Monetario? ¿Hace cuánto que no hablas de tus amigos del Fondo, verdad? Bueno, podemos hablar ahora dentro de poquito porque el 13 de junio tenemos la primera revisión del acuerdo de la Argentina con el FMI. Lo que está más complicado ahí es la meta de reservas porque el Banco Central no viene comprando reservas porque el gobierno no quiere comprar reservas, sino es que el dólar está en el piso de la banda, hoy en 990 pesos más o menos. En vez de eso busca más deuda afuera para poder justamente juntar el dinero, son 4.500 millones esa meta, para poder rendir el 13 de junio, aunque yo creo que tampoco le importa tanto si tiene que pedir un waiver, un perdón, que si cubre Hace esa bastante laxo reserva. todo. Bueno, muy bien. Ayer sacaron Sí. un bono ¿Y que es cómo le suscribible fue? en dólares. No, todavía no, porque se licita mañana, Ah. miércoles. Lo leí a Carreto Burgueño que había puesto ahí. Lo lanzaron el lunes, se licita el miércoles. Ok. Son 1.000 millones de dólares e igual no alcanza para cubrir la meta. Hay que ver qué pasa. Hay que ver, hay que ver. Bueno, muy bien. Gracias, Eugenio. Muchísimas. Por favor. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche. Esta semana se lanzó el programa nuestro querido Daniel Vico con Julie Maglietti y la verdad que le fue muy, muy bien. Me están operando, se llama el programa. Está bien el nombre. A todos nos operan constantemente las fuentes, así que bienvenidos sean las operaciones que nos la política a los periodistas. Así que nada, salud para ese nuevo programa que arranca aquí en No Seas Neutral. Nosotros, como les decía, martes que viene, 2 de la noche para hacer punto de partida.